Otro de los nombres en la mira en el marco de la detención de Jesús Murillo Caram y de su primera audiencia, celebrada al día siguiente de esta detención, es el de Omar García Harfuch, quien actualmente es el secretario de Seguridad Ciudadana y fue mencionado en esta audiencia como uno de los posibles asistentes a una especie de reunión de élite en la que se habría por lo menos planeado o definido cómo se iba a contar la verdad histórica, la supuesta verdad histórica. Hay periodistas que afirman que Omar García Harfuch estaba designado como representante de la Policía Federal en Guerrero durante la noche de Iguala, y hay otras voces, como con la que hablaremos a continuación, que dicen que no, que hay documentos que probarían que el actual secretario de Seguridad Ciudadana estaba en Michoacán. Saludo y agradezco mucho la presencia en este espacio de César Gutiérrez, quien es especialista en seguridad. Bienvenido, abogado, y gracias por el tiempo. Al contrario, Luis, un placer estar contigo y tu auditorio. Bienvenido siempre. Veía ayer un hilo que ha sido ampliamente compartido. Hilo, para quienes no son asiduas o asiduos a las redes sociales, es una especie de mensajes que arman toda una historia. Y en esta nos dice César Gutiérrez que sí hay documentos a los que imagino tienes acceso que probarían que Omar García Harfuch efectivamente no estaba en Guerrero durante esos meses. Cuéntanos tú, porque publicas varios oficios, incluso viáticos e información con la que se demostraría, de acuerdo a estos documentos, que efectivamente no estaba en ese estado. Sí, lo que pasa es que incluso yo hago mención que se me hace curioso que existiendo tantos periodistas de investigación y autoridades no se hayan puesto a hacer su trabajo, ¿no? Cuando existe información que es pública y que aparte puede ser obtenida, ¿no? Como lo obtuve yo, por medio de transparencia, en donde queda claro y de manifiesto, por eso pongo los números de oficios, ¿no? Así como todos aquellos no solo los oficios, sino las órdenes que se firmaron, los viáticos que se pagaron, etcétera, 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 porque independientemente de las declaraciones públicas que ya ha hecho el secretario de Seguridad Ciudadana, pues a mí en lo personal tengo conocimiento sobre el asunto, primero porque como abogado especialista en derecho militar, en defensa de personal militar, tuve conocimiento hace algunos años sobre el asunto. Entonces obviamente me interesé, realicé investigación por mi cuenta. Y después de ver que hay muchos periodistas, ¿no?, que aseguran que él sí se encontraba en ese momento como comisario general de la Policía Federal en el estado de Guerrero, dije, bueno, pues vamos a ponerles estos documentos, los datos, pero aparte le pongo los datos a la gente para que vean que los pueden buscar y que si lo que yo digo no es cierto, lo puedan refutar. No me atrevería a sacar la información si no tuviera yo copia de los documentos y los hubiera cotejado. Entonces creo que lo hice un poquito para que la gente se dé cuenta cuál es el interés, ¿no? ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué manchar la imagen del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch? Y que yo creo que el interés final es desprestigiar a la doctora Claudia Sheinbaum, quien puede ser una de las posibles candidatas de Morena a la presidencia de la República. Abogado, ayúdanos a entender la cronología de acuerdo a la información que presentabas ayer, efectivamente vía tus redes sociales. Entiendo que son varios meses, hace ya algunos años, pero digamos, ¿cuál fue la trayectoria en cuanto a cargos de Omar García Harfuch, de acuerdo a estos documentos, de 2013, 2014 y 2015? Lo que pasa es que yo lo explico, ¿no? Cuando él es designado como comisario en el estado de Guerrero en el año 2013, cuáles son las funciones que él estaba realizando, el trabajo que tenía que realizar. Y cómo para el 2014 él es comisionado a una nueva área de la Policía Federal, que en este caso sería la Gendarmería. Y por lo mismo le ordenan que se traslade al estado de Michoacán, en específico al municipio de Nueva Italia, y existe toda la cronología de esta documentación de cómo se va llevando a cabo. Incluso se deja a una persona que estaba por debajo del grado de él como encargado interino del estado y posteriormente queda como encargado del estado. No solo para que se note las fechas que él no se encontraba presente cuando sucedieron los lamentables hechos de la desaparición de los 43 normalistas, porque recordemos que en las primeras historias se hablaba de que se hacían imputaciones directas contra miembros del ejército mexicano que supuestamente habían sustraído a los estudiantes y que los habían ingresado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Posteriormente hubo otra versión por estos periodistas de investigación que mencionaban que supuestamente la Policía Federal, bajo el mando de García Harfuch como comisario del estado de Guerrero, había participado. Y fue como darles una cronología, ir explicando qué fue lo que se fue dando, cuáles son los documentos, cuáles son los oficios, y que aparte son de carácter público, y que si hubieran tenido interés estos periodistas investigadores, realmente hubieran encontrado esta información, o a lo mejor sí la encontraron y obviamente la omitieron por algún interés de carácter personal. Entonces,
esa fue la intención de hacer un hilo donde la gente pudiera tener una perspectiva de qué realmente fue lo que sucedió y cuál es el interés que hay detrás por involucrar a García Harfuch en los lamentables hechos de la desaparición de los normalistas. Además de estas versiones periodísticas que efectivamente hemos visto en los últimos días, incluso en este espacio tuvimos una entrevista con Anabel Hernández que sostenía justo esto, que efectivamente había estado, digamos, en este periodo en Guerrero. Hay otra versión que viene desde el propio Ministerio Público, ¿no? Que pues habla de esta supuesta reunión. Digo, esto viene a raíz también de testigos que son de este mismo grupo político, ¿no? O grupo de personas que trabajaron en áreas de seguridad en esos años. Se habla de un posible colaborador de Tomás Herón, si no me equivoco, que habría sido quien relató que hubo esta reunión. ¿Quién fue su secretario particular, Luis? A ver, yo incluso hice mi tesis de licenciatura y de maestría sobre los testigos protegidos. Y yo en lo personal hablaba que los testigos delincuentes protegidos obviamente son capaces de inventar cualquier historia para tratar de recibir un beneficio. Pero recordemos que para que tenga certeza y se pueda recibir un beneficio, no es solamente hacer una declaración, sino demostrarlo con las pruebas suficientes. En este caso, con los datos o medios de pruebas suficientes como para poderlo demostrar. Y yo no veo que se haya presentado ningún documento, y incluso cuando se hace la imputación por parte de la misma Fiscalía General de la República, en este caso al ex procurador Jesús Murillo Caram, hablan de notas periodísticas, lo cual obviamente pues, no nos da la certeza jurídica de saber qué es lo que existe. Y sí creo que hay un interés personal de algún grupo en específico por desprestigiar en específico a García Harfuch, pero más a la doctora Claudia Sheinbaum para que no pudiese ser la candidata de Morena a la presidencia de la República. Eso es lo que yo en lo personal considero. Y obviamente me dio la obligación de hacer este hilo para que la gente tenga la información, contraste la información y que verifiquen que lo que estamos diciendo en cuanto a los documentos son reales, por eso ponemos los datos. Y que la gente saque conclusiones de qué es lo que realmente está sucediendo, porque yo creo que incluso hay fuego amigo, ¿no? Que quiere perjudicar a García Harfuch y en este caso a la doctora Claudia Sheinbaum. Abogado, pues doble gracias por esta información y por compartirnosla en el noticiero. Cerraría, porque no puedo perder la oportunidad, preguntándote justo por el caso de Murillo Caram, ¿no? ¿Qué esperar? Nos dices, a veces los testigos protegidos inventan cosas, fue una parte medular de la audiencia. Entonces, ¿qué esperaríamos sobre esta detención y el futuro de la persecución de quienes inventaron esta verdad histórica? Mira, yo lo que esperaría es que se dé justicia, ¿no? Porque lamentablemente por lo menos indicios para una imputación existen, tan es así que hay una orden de aprehensión, esa orden de aprehensión se ejecutó y el juez la consideró legal la detención. Veremos qué es lo que pasa en estos días para ver si esos elementos son suficientes para que lo vinculen a proceso y ver qué es lo que va a pasar posteriormente. ¿Por qué? Yo te lo puedo decir como abogado defensor, lo primero que yo intentaría sería que mi cliente lleve el proceso en libertad por el estado avanzado y grave de salud que mencionan que tiene y también porque es una persona de la tercera edad. Entonces veremos, ¿no? Veremos si la Fiscalía General de la República tiene la capacidad para poder hacer una buena imputación y obviamente demostrar durante el transcurso del juicio que esta persona es culpable. Pues muchísimas gracias, abogado César Gutiérrez. Ojalá no sea la primera vez que nos regale análisis por acá. Le mando un abrazo, te mando un abrazo. Ya estuve cambiando ahí de usted y de tú, pero bueno, ojalá sea tú de ahora en adelante. Muchas gracias por el tiempo. Al contrario, Luis, un placer estar contigo y tu auditorio. Tengas buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Pues ahí están ambas versiones de lo que ha estado